En este video vamos a ver la regla del producto y la regla del cociente. Vamos a ver primero la regla del producto. Entonces, voy a adoptar dos notaciones, una con las funciones y otra con unas literales que van a simbolizar las funciones. Lo vamos a hacer de una forma más abreviada, recordando que la notación de derivada tiene diferentes formas. Recuerden que al inicio decía que esa era la derivada. Le puedo poner la X o no se la puedo poner. Generalmente no se pone porque ya se sabe que con esta X va con respecto de esa literal, ¿vale? Otra anotación, f' de X o f'. Otra notación, la derivada de f con respecto de X y le puedo poner la X o se la puedo quitar. Todo esto significa lo mismo. Vamos a empezar primero a ver la derivada de un producto y luego la del cociente. No las voy a escribir al mismo tiempo porque no me alcanza el espacio, pero vamos a ver la derivada de un producto. Entonces, un producto de funciones, pues, la puedo ver así o la puedo ver de la siguiente manera. O sea, nada más colocándolas juntas. Y fíjense, la fórmula es, saco la primera función sin derivarla y derivo la segunda. Más, saco la segunda sin derivarla y derivo la primera. Todo este rollo lo puedo escribir de una forma más reducida de la siguiente manera. Voy a poner dos literales, una que se llame U y otra que se llame V. Y estas literales van a simbolizar mi función f de x y g de x. Entonces, mi derivada de u por v con respecto de x va a ser u por la derivada de v de x más v por la derivada de u de x. Otra notación más reducida es usar la comita u por v derivada. La derivada de u por v va a ser igual a u por v' más v por u'. Todo esto que está aquí en el pizarrón significa lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La derivada de un producto. Es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Si se dan cuenta, es la primera vez que estoy adoptando esta notación, ¿vale? Ya la había mostrado cuando estábamos calculando los límites por definición, ¿vale? Cuando en los videos donde estoy calculando los límites por definición, nada más enuncio. La derivada también se puede expresar mediante una comillita. Y entonces no la había usado, pero aquí me gusta usarla porque me evita escribir todo este rollo y bla, bla, bla. Pero siempre, por ejemplo, aquí en matemáticas de preparatoria, es claro que nada más estamos manejando una literal o una variable que en este caso es x. Puede ser w, z, lo que ustedes quieran, como quieran llamarlo. Entonces, esta comillita es la derivada con respecto a una literal, ¿vale? Eso es todo. Y les digo con respecto a una literal porque hay derivadas con respecto a más literales, o sea, a x, a y, a x, a y, a z, ¿sale? Pero no estamos viendo cálculo más avanzado, nada más estamos con una literal, una variable, ¿vale? Entonces, estas tres formas, la primera, la segunda y la tercera, es para explicar exactamente la derivada de un producto. Se acabó. Entonces me voy a quedar con esta. ¿Por qué? Porque es la más reducida. Y la voy a poner allá arriba.
para poder explicar los ejemplos. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces vamos a derivar las funciones, fíjense. Voy a poner 3 funciones y voy a hacer las combinaciones de ellas. Voy a poner que f de x sea igual a 2x más 1, de que g de x, g de x sea igual a x cuadrada más x, y ya. Bueno, por el momento es eso, ¿vale? Nada más voy a poner 2. Entonces, vamos a hacer la derivada. Fíjense, voy a escribir la derivada de la función f de x por g de x. Entonces, voy a sustituir quién es f y quién es g. La derivada de 2x más 1 que multiplica a x cuadrada más x. Bueno, entonces, yo tengo 2 funciones, f de x y g de x. Quiero calcular el producto de estas dos, la derivada del producto de estas 2 funciones. Entonces lo expreso, sustituyo y ahora vean lo que voy a hacer. Como quiero usar u y v, ¿vale? O sea, esta notación u y v, entonces yo voy a hacer la primera, o sea, esta, que sea u, y la segunda, que sea v. Entonces, u va a ser igual a 2x más 1 y v va a ser x cuadrada más x. ¿Quién va a ser la derivada de cada uno? Bueno, yo de mi video anterior de las derivadas de funciones básicas, sé que este 2 sale de la derivada y la derivada de x con respecto de x. O sea, yo tengo esta derivada. Esta derivada va a ser, la voy a expresar así, ¿sale? Esta función tiene una derivada que es esta. Ahora la voy a calcular. El 2 sale y me queda derivada de x con respecto de x. Y la derivada de una constante ya ni la escribo, esta es 0. ¿Y esta cuánto es? 1. Entonces, la derivada completa es 2. Está súper fácil, ¿no? Está muy sencillo. 2. Esto que hice aquí, lo debo de poder hacer yo en mi mente y entender que eso es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, la derivada de v que es v' va a ser la derivada de x cuadrada con respecto de x más la derivada de x con respecto de x. Yo ya sé que esto es 1 y la derivada de una potencia va a ser 2x a la 2 menos 1, que es 2x, ¿sale? Más 1, aquí me faltó el más 1, más 1, ¿vale? Entonces esta derivada me queda 2x más 1. Y entonces ahora sí, otra vez este procedimiento lo hago en mi cabecita y lo tengo que tener así bien automatizado, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿qué dice mi fórmula de derivación? U por v' más v por u'. U por v' más v por u'. Entonces es lo mismo, fíjense, este es u por v'. ¿Y quién es u? 2x más 1 que multiplica a 2x más 1. Aquí fue casualidad que fueran idénticos. No pasa eso. Siempre. Más. ¿Quién? V por u'. Entonces me queda x cuadrada más x por 2. Entonces, este por este me queda 2x por 2x me queda 4x cuadrada. 2x por 1 más 2x
1 por 2x más 2x más 1. Y aquí le hice al cuento porque en realidad será un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto es lo mismo más todo este rollo, ¿no? A 4x cuadrada más 4x más 1. Y 2 por estos dos binomios, estos dos términos, me queda más 2x cuadrada más x. Más 2x cuadrada más x. Entonces, 4x cuadrada más 2, 6x cuadrada. 4x más 1x más 5x. Más 1. Y este es el resultado de mi derivada de un producto. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo una función, tengo otra función, y en vez de hacer la multiplicación de funciones, aplico la ley del producto. Y me va a dar exactamente la misma derivada. Ahora, yo puedo verificar que si hago primero el producto y me saca un polinomio, entonces y derivo ese polinomio, va a ser este resultado. Lo puedo comprobar si quieren. O mejor dicho, ustedes lo pueden hacer en su casa si quieren. Hagan primero el producto y luego hacen la derivada de cada uno de los sumandos y les va a dar este mismo resultado. Obviamente, pues como estamos en cálculo, estos son los casos más sencillos, ¿vale? Pero no siempre ocurre, ¿sale? Puedo tener funciones más complejas, radicales, muchas funciones. Ahora, vamos a mostrar la regla del cociente. Entonces, la regla de cocientes dice que la derivada de una función con respecto de otra, ya vieron que es f entre g. Ya sabemos que es una función racional, ¿vale? Entonces, es lo mismo que ¿quién? Que g de x elevado al cuadrado. Y luego viene la función de abajo, que es g de x, por la derivada de la función del numerador, menos la f de x multiplicada por la derivada de la otra, que es la función del denominador. O sea, está como medio compleja. Pero si usamos la notación anterior, esta notación se nos hace más corta. Si u es igual a f y a f de x y v es igual a g de x, entonces la f de x sobre g de x, la derivada, acuérdense que esta comillita significa derivada, va a ser lo mismo que u entre v, derivada que es lo mismo, v por u' menos u por v' entre v elevada al cuadrado, ¿vale? A la función del denominador por la derivada del numerador. Luego, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, es decir, el de abajo, entre el denominador elevado al cuadrado, o la cosa que está abajo, ¿vale? Entonces, me voy a quedar con esta porque ya sé que esta está larga, pero se las presento porque ambas notaciones pueden ser usadas. Y entonces voy a poner solamente la del cociente. Esta, así.
Entonces, vamos a proseguir. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y vamos a hacer f de x igual a x cuadrada menos 1 y g de x igual a x cúbica más 4. Vamos a hacerlo así. Entonces, de una vez voy a determinar quién es u, quién es v. Este va a ser u y este va a ser v. Es decir, u va a ser igual a... Lo voy a poner aquí. U va a ser igual a x cuadrada menos 1 y v va a ser igual a x cúbica más 4. Ya sé que también tengo que calcular sus derivadas, ¿vale? Entonces voy a empezar la derivada. La derivada de la función f con respecto entre la función g con respecto de x es lo mismo que lo siguiente. U entre v derivada es igual. Y ahora sí, fíjense. U por u v por u' menos... Y ya como tengo esto, ahora voy a tener lo contrario. U por v' entre v cuadrada. O sea, es muy, muy rápido y fácil. Ahora, ¿quién es v? ¿Quién es u'? ¿Quién es u? ¿Quién es v'? Ese es el real problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrada con respecto de x menos la derivada de 1 con respecto de x? Yo ya sé que esta es 0 y esta derivada me queda 2x porque el 2 baja y 2 menos 1 es 1, ¿sale? Entonces esta derivada me queda simple y sencillamente 2x. Si se dan cuenta, ya lo estoy haciendo muchísimo más rápido. Ahora, ¿cuál es la derivada de v? Pues va a ser la derivada de x cúbica con respecto de x más la derivada de 4 con respecto de x. Esto me da 0, ya lo sé de siempre. Y esta derivada, bajo el 3, a la x le voy a quitar un 1. A la potencia le quito un 1. Y me queda 3x cuadrada. Entonces, 3x cuadrada. Ya terminé de calcular u' y v'. Ajá. Entonces, v es esto. X cúbica más 4 por u', que es 2x. Menos. En este caso es un menos, siempre. Entonces yo usé v y u'. Usé estas dos. Ahora me faltan estas dos. Entonces u es x cuadrada menos 1 que multiplica a 3x cuadrada. Todo entre v cuadrada. ¿Y quién es v? X cúbica más 4 al cuadrado. Y esto es lo mismo. 2x por esto me queda 2x cuarta. Acuérdense, x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Los exponentes se suman. Tengo 3 y le sumo un 1, me quedan 4. Y luego más 4 por 2, 8x. Menos. Y este menos lo voy a reservar porque primero voy a hacer la multiplicación, ¿vale? 3x cuadrada por x cuadrada me queda 3x cuarta. 3x cuadrada por menos 1 menos 3x cuadrada. Entre x cúbica más 4 al cuadrado. Este cuadrado no lo voy a desarrollar, ¿vale? Ahora, este menos multiplica a este y a este término. Entonces me queda 2x cuarta más 8x menos 3x cuarta menos por menos más 3x cuadrada. Entre todo este rollo, x cúbica más 4 elevado al cuadrado. Entonces miren, 2x cuarta menos 3x cuarta, 2 menos 3 me queda menos 1. Entonces me queda menos x cuarta. Y luego esta x y esta 3x cuadrada no tienen términos semejantes, entonces las escribo igual. Más 3x cuadrada más 8x. Entonces lo voy a escribir mejor abajo. Menos x cuarta más 3x cuadrada
más 8x entre x cúbica más 4 al cuadrado, ¿vale? Y esta parte ya es la solución, ¿vale? Entonces la derivada de todo este rollo, al final va a quedar eso, ¿no? Menos x cuarta más 3x cuadrada más 8x dividida entre x cúbica más 4 elevado al cuadrado. Y este es mi resultado final de todo el rollo que calculé. Por supuesto que este solamente es un ejemplo. Si necesitamos más, adelante vamos a grabar más videos con problemas más complejos o sugerencias que nos manden. Muchas gracias.